positiva y tenía un valor de CT de 28. Ahora después van a entender todo eso y después de la charla me dicen a ver qué harían con todo el personal que lo tocó. Bueno, no sé qué. Si les Lo explicamos. Si les parece, bueno, en principio le damos la bienvenida a todos, agradecer al Servicio de Infectología, a Lucía Lamponi, infectóloga del servicio, a Adri Montovani, que es enfermera del servicio, bueno, y a Diego Maurici, que todos lo deben conocer. Desde docencia, muchísimas gracias por tomar este tiempo para poder colaborarnos un poquitito más en el cuidado del personal. Les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos, así no escuchamos todo el ruido extra, ¿sí? Gracias. Lu, cuando vos quieras. Buen día a todos. Muchos de ustedes nos conocemos. Para los que no me conocen, soy Lucía Lamponi. Les voy a compartir mi pantalla. A ver, no. Espera. Silencien los micrófonos, por favor. ¿Ahí se ve bien? ¿Sandra? Sí, Lu. Perfecto. Bueno, como les decía, la idea primero es presentarles algunos conceptos de una forma un poco más estructurada, después le voy a dar paso a Adrianita que va a hacer algo un poco más dinámico y más práctico. Algunos puntos claves que quería que repasemos el día de hoy son las vías de transmisión del COVID, qué es lo que sabemos hasta ahora, cuál es el rol de paciente asintomático, presintomático, cuál es el momento que mayor tenemos riesgo de contagiarnos de un paciente que tiene COVID, que esto lo vamos a relacionar por ahí con el caso que nos planteó Diego recién. Dos conceptos importantes que quiero que empecemos a diferenciar, que son la detección de ARN viral y lo que es la viabilidad viral o la capacidad infectiva del virus. ¿Cuáles son los factores determinantes para la transmisión de COVID? Esto lo empezamos a conocer a partir de muchos estudios de brotes que se fueron realizando en el mundo. El COVID en el personal de salud, y por último vamos a hablar más específicamente de lo que es el equipo de protección, cuál es la utilidad, sus indicaciones, la importancia de trasladar los pacientes, y el equipo de protección necesario en sus lugares de trabajo, que son los centros respiratorios o los centros satélites y vacunatorios. Como para empezar entonces con la forma de transmisión del virus, sabemos que la principal vía y la que más relevancia le tenemos que dar es la vía respiratoria directa. Sabemos que la persona que está enferma elimina secreciones respiratorias, gotas que tienen virus, que ese virus puede entrar en contacto de forma directa con las mucosas, ya sea en los ojos, la nariz o la boca de otra persona, y de esa forma se transmite el virus. Hay otras vías de transmisión que también se están estudiando mucho, que es importante entender que tienen mucha menos relevancia que la vía respiratoria directa. ¿Cuál es el rol de las superficies contaminadas? Sabemos hoy en día que esto es controvertido, que hay muchísimos trabajos que han demostrado la presencia del ARN viral en diferentes superficies contaminadas, pero prácticamente muy pocos pudieron demostrar que ese virus fuera viable, así como para generar infección. Esto sí podría tener un potencial riesgo en lugares muy contaminados, como lo es principalmente el medio inmediato donde se encuentra la persona infectada, su habitación, su casa, y que esto obviamente es lo que constituye el sustento principalmente del lavado de manos y de la limpieza y desinfección de los ambientes y de las superficies. Acá les muestro uno de estos trabajos que estudiaron muestras de superficies. En este caso se tomaron 26 muestras en una unidad de terapia intensiva que tenía pacientes con coronavirus. Solo 2 de esas muestras fueron positivas, ambas sacadas de la parte externa de los CPAP, pero en ninguno de los casos, digamos, se pudo constatar que haya crecimiento viral luego de haberlo inoculado en las células. Con lo cual, creemos que las superficies pueden jugar un rol, sobre todo cuando estamos hablando de secreciones, que son de gran cuantía o inmediatas, pero no tanto en el resto de los casos. En cuanto al rol de los aerosoles y de la transmisión aérea, podemos definir estos aerosoles como partículas más pequeñas que las gotitas que permanecen en el aire. En cuanto a esto, también hay muchos trabajos que han demostrado que hay gotitas alrededor del paciente y que incluso pueden contener material genético, pero pocos han podido mostrar que esto juegue un papel en la transmisión.
así que lo importante en este caso es poder detectar cuándo vamos a estar realizando una maniobra que pueda generar aerosoles, como son, por ejemplo, intubar a un paciente, hacerle nebulizaciones, aspirarle las secreciones, tomar muestras respiratorias, y en ese caso sí tomar precauciones adicionales de aerosoles. Otras vías de transmisión que se han estudiado son el suero, la orina y las heces. Hay un estudio del CDC de Corea en el cual se cultivaron casi 700 muestras de suero, orina y heces en 74 pacientes positivos, pero en ninguno de los casos se pudo aislar el virus viable, ¿sí? Solo hay un trabajo que reporta replicación viral en materia fecal en un caso, aunque nunca se ha demostrado tampoco que la vía de transmisión fecal-oral sea posible. Tampoco ha habido reportes de casos de que se pueda transmitir a partir de una transfusión de sangre. Sí, a partir de un caso reciente se pudo saber que es posible la transmisión vertical y a través de la leche materna, aunque esto creemos que es algo todavía raro, una situación que no pasa frecuentemente. Por otro lado, no hay evidencia de que el COVID pueda transmitirse a través de una solución de continuidad de la piel, y tampoco hay reportes en los cuales se haya demostrado que los animales domésticos se lo pueden transmitir a los humanos. Como conclusión entonces de las vías de transmisión, sabemos que el principal mecanismo es la vía respiratoria directa, y es hacia donde vamos a dirigir la mayor parte de los esfuerzos preventivos, sin dejar de lado el resto de las posibles vías, pero entendiendo que no son las más importantes, ¿sí? La superficie, los objetos, las aerosoles y el resto de las que mencionamos. ¿Cómo vamos entonces a cuidarnos para prevenir la transmisión del coronavirus? Tenemos que tener en cuenta que hay que utilizar las precauciones estándares, las que siempre debimos utilizar, como son, por ejemplo, el lavado de manos, la correcta desecho de residuos, el correcto desecho de elementos cortopunzantes, la desinfección de las superficies, entre otras, y a esto le vamos a sumar las precauciones adicionales, principalmente por gotas y de contacto, y por aerosoles cuando tengamos que prever algún procedimiento particular. Este gráfico es muy útil para demostrar cuál es el rol que juegan las superficies y los pacientes asintomáticos, que es una de las cuestiones que en general nos preocupan mucho. Pensamos que tienen un rol más importante del que en realidad tienen, ¿sí? Fíjense que el 5% de las infecciones son a partir de personas que están asintomáticas, que solo el 10% de las infecciones se explican a través de la transmisión, digamos, por el medio ambiente o por las superficies, y que la mayor parte de las infecciones se producen a partir de los pacientes que están sintomáticos o en su periodo presintomático también. Este es un gráfico que muestra que, bueno, como ya les decía, en el periodo presintomático ya sabemos que la transmisión es posible. Se ha visto que dentro de lo que es el periodo de incubación, el paciente contagia desde 2,3 días previos al momento del inicio de los síntomas. Cuanto más se acerca al momento de inicio de los síntomas, mayor es el riesgo de contagio, y a partir de que inicia los síntomas, continúa el contagio decreciendo hasta el día 8 más o menos. Acá es importante este concepto que les quería mencionar, empezar a diferenciar lo que es la detección de ARN viral y darnos cuenta que es completamente diferente a que haya viabilidad del virus, ¿sí? Que nosotros tengamos una PCR positiva, que estemos detectando material genético, no implica que ese virus sea capaz de infectar a alguien. Sabemos que las PCRs permanecen positivas muchas veces por un tiempo prolongado, que esto depende de la gravedad del cuadro que haya tenido el paciente. Los pacientes asintomáticos suelen negativizar su PCR a la semana. En las infecciones leves se sabe que el 90% la negativizan al día 10, y en las moderadas o graves incluso se puede prolongar hasta el día 42. Pero por el otro lado sabemos que no se ha detectado virus viable o virus capaz de infectar luego del 8º día del inicio de los síntomas de la persona, y que tampoco hubo crecimiento de virus en muestras respiratorias que tienen un valor de ciclado de mayor o igual a 24. Tampoco se detectó virus viable en las personas que habían negativizado la PCR y que luego tuvieron PCR positiva. Entonces, esto es muy importante diferenciar este concepto porque está cambiando muchas cuestiones con respecto a la forma de transmisión del virus, las altas de los pacientes. Bueno, ¿de qué depende la transmisión del virus? Hay un montón de factores que entran en juego. Acá les voy a mostrar, como les dije, muchos estudios de brote que nos fueron mostrando cuáles eran los principales factores que tenemos que tener en cuenta. En ellos había diferentes tipos de exposición, dependía también de la duración de la exposición,
del uso de las medidas preventivas que se habían utilizado y de algunas variaciones individuales, como por ejemplo la cantidad de virus que tienen las secreciones respiratorias. Este es un trabajo, fíjense que es del año 2019, cuando todavía no conocíamos demasiado del virus. En este hospital, más que un barbijo quirúrgico, no se utilizaba. Y esta es una investigación de un brote a partir de un paciente que fue COVID positivo, que no se atendió con el equipo de protección completo, ni tampoco en un área particular COVID. Fíjense que se detectaron un montón de contactos casuales y contactos estrechos también, y que se realizaron 76 pruebas en 52 de los contactos y todas fueron negativas, incluidos los contactos estrechos del paciente. Este trabajo por ahí lo que intentaba mostrar es que ya se sabe que a partir de las medidas básicas de control de infecciones, principalmente usando un barbijo quirúrgico, lavándonos las manos y desinfectando el medio ambiente, probablemente podamos prevenir la transmisión del virus, ¿sí? Y desestima un poco esto de la ruta aérea como vía de transmisión. Este es un caso parecido, solo que un poco más grave, porque fue una internación de un paciente que se detectó que tenía coronavirus al día 13 de internación, con lo cual el paciente nunca utilizó en la internación ni barbijo ni tapaboca. En este hospital tampoco se utilizaba barbijo, recién al 7º día de internación del paciente, justo como política institucional, se empezó a utilizar el barbijo de forma universal. Y bueno, a partir del diagnóstico de este paciente se identificaron 44 contactos estrechos que habían tenido una media acumulada de exposición bastante prolongada, de 45 minutos. De esos 44 contactos, 8 desarrollaron síntomas, de ellos 3 solamente fueron positivos para coronavirus, uno se desestimó, se encontró que tenía otro nexo previo como posibilidad de contagio, así que se terminó interpretando que la tasa de contagio fue cercana al 5%. Realmente muestra que, a pesar de que no se toma prácticamente ninguna medida adicional de las que utilizamos ahora, la tasa de contagio no fue tan alta. Estas dos personas, fíjense que habían estado mucho tiempo con el paciente, entre 60 y 70 minutos, uno de ellos nunca había utilizado barbijo y el otro lo había utilizado el 50% del tiempo, y habían realizado tareas como asistir al paciente en el baño, los controles de signos vitales, la colocación de sonda nasogástrica que le había generado tos y náuseas al paciente. Este trabajo probablemente muchos ya lo hayan visto, lo que hace, se llama, radiografía de 3 brotes, lo que hace es analizar los factores que determinaron los contagios en 3 situaciones diferentes. La primera situación es un... Nos dejaste a todos sin pantalla. Ahí está. Ahí se ve. Ahí está. Ahí se ve. Yo ya la veo. Sí, ¿Y ahí está. Ahí está. ¿Ahí también? Sí, muy bien. Bueno, este era el dibujito de la planta que les comentaba previamente, donde el contagio fue en el piso 11, digamos. Bueno, cualquier cosa avísenme si se corta. Esta es la segunda situación, se trata de un restaurante en el cual había una persona que estaba en su periodo presintomático, recién al día siguiente consultó por síntomas, fíjense que acá estaba en la mesa A, y a partir de esta persona hubo 9 clientes que se contagiaron, de las mesas principalmente de al lado, y los principales factores que se determinaron en ese caso fue que era un lugar donde había mucha interacción social, incluso con música alta, lo cual hace que la gente levante más la voz y tenga más digamos, secreción, más eliminación de secreciones, que no había ventilación en el lugar hacia el exterior, que había circulación de aire con un aire acondicionado, pero que recirculaba el mismo aire, que habían estado por tiempo, y que habían estado por tiempo prolongado. Fíjense que las otras mesas de al lado no tuvieron ningún contagio porque habían tenido bastante diferencia en cuanto al tiempo que habían estado compartiendo. Y por último, la situación de un colectivo, en realidad eran 2 colectivos que habían ido al mismo evento, con lo cual todas las personas habían tenido contacto entre sí, pero después hubo transmisión, hubo 23 contagios en uno de esos colectivos, a partir de un paciente también en su periodo presintomático, y los principales, si bien, incluso fíjense que hay pacientes que estaban, personas que estaban muy alejadas del caso índice, pero los factores que se encontraron como desencadenantes fueron también que el aire acondicionado estaba en modo de recirculación, que hubo contactos múltiples prolongados y en un espacio cerrado. Bueno, entrando un poco más en lo que es el COVID en el personal de salud, hay tasas muy diferentes reportadas en diferentes partes del mundo. Fíjense que en Argentina casi llegamos a un 10% globalmente, y en Cava se eleva al 14% de transmisión en lo que es el personal de salud, y uno generalmente tiene cierta preocupación como personal porque cree que
se puede contagiar viendo pacientes, atendiendo pacientes que sabemos que tienen coronavirus o sospechosos, o algún paciente que no hayamos identificado, pero la realidad es que ya se sabe hoy en día que el mayor contagio de coronavirus en el personal de salud es a través de la transmisión secundaria horizontal, es decir, entre nosotros mismos, ¿sí? Este trabajo que se hizo en Londres es muy interesante. A partir de los contagios que había habido en un hospital, se dividió al personal de salud en 3 grupos. El personal de salud que asistía directamente a los pacientes, con lo cual uno pensaría que es el grupo más expuesto y de mayor riesgo de contraer la enfermedad. Por otro lado, el personal de salud que no estaba directamente con los pacientes, pero que sí podía tener contacto con sus superficies, por ejemplo, el personal de limpieza, y otro grupo de personal que no había tenido ningún tipo de contacto ni con pacientes ni con sus superficies, y fíjense que las tasas de contagio fueron iguales en los 3 grupos, ¿sí? Esto refuerza el concepto de que uno no se transmite no se contagia, digamos, desde el paciente enfermo, sino de forma horizontal entre los mismos compañeros. Sabemos entonces que la mayor parte de estas infecciones secundarias se dan en lugares donde no utilizamos adecuadamente el equipo de protección y donde la exposición es prolongada. Fíjense, en el día a día es muy común ver que el momento en el que estamos descansando, que nos relajamos, que vamos a comer algo, donde nos sacamos el tapaboca y donde estamos sin respetar las distancias, y ese es el momento donde más riesgo tenemos de contraer la infección. Los reportes de casos también mostraron que las transmisiones en reuniones sociales o laborales son una de las más elevadas. Y bueno, fíjense, cuando uno es un contacto estrecho de un positivo, la tasa de transmisión puede llegar al 5%, pero cuando hablamos de estos tipos de contactos mucho más cercanos, la tasa de transmisión aumenta al 15%. Otra cosa interesante y preocupante, lo demuestra este trabajo, que se realizó a partir de un brote que hubo en Washington en el personal de salud, que afectó a 48 personas. Fíjense que la mayoría de nosotros tendemos a subestimar cuando tenemos un síntoma inicial, por ahí cuando estamos empezando, cuando es leve. El 65% de ese personal reportó que había ido a trabajar con síntomas leves porque, bueno, no lo había percibido como una situación de riesgo o lo atribuía a alguna causa no infecciosa. Y estas personas en promedio fueron a trabajar 2 días, ¿sí? Así que estuvieron trabajando y en contacto con los compañeros en el momento de mayor riesgo de infección. Bueno, y metiéndonos un poco entonces en el equipo de protección personal, cuándo y qué usar. Para poder determinar esto, es imprescindible que uno analice estas 5 variables, ¿sí? Principalmente el modo de transmisión de la enfermedad, que ya dijimos que la mayor relevancia se la tenemos que dar a la transmisión por gota gruesa, y no tanto a las superficies, a los aerosoles. ¿Qué tipo de interacción voy a tener con el paciente? No va a ser lo mismo si yo tengo que hacer una entrevista en la cual probablemente pueda mantener el distanciamiento, a si tengo que revisar al paciente. ¿Qué cantidad de fluido corporal espero que se genere con lo que voy a realizar? No es lo mismo si voy a intubar a un paciente o si le voy a tomar los signos vitales a un paciente estable, que se dice que es un tosedor controlable. Y por último, y una de las cosas más importantes, es poder evaluar qué paciente tengo enfrente, cuál es el riesgo clínico epidemiológico que tiene ese paciente de tener COVID. Esta evaluación del riesgo clínico epidemiológico no es más que hacer preguntas a los pacientes previo a realizar cualquier actividad, poder determinar si esa persona tiene riesgo clínico, que es preguntarle si tuvo alguno de los síntomas compatibles con la infección, si la tiene ahora o en los últimos 14 días, y el riesgo epidemiológico, que principalmente uno evalúa si estuvo fuera de la ciudad, si tuvo contacto con personas sospechosas o confirmadas o enfermas, contactos con viajeros, si pertenece al grupo esencial de trabajadores, o si simplemente tal vez estuvo en la casa los últimos 14 días. Esto es imprescindible como para uno clasificar qué paciente tiene enfrente. A partir entonces de este triage de pacientes, ustedes tienen 2 medios diferentes de atención, lo que son los centros respiratorios, que aquí uno entonces va a evaluar a los pacientes que tienen alto riesgo clínico, porque presentan síntomas respiratorios, pero también uno debería considerar la atención de los pacientes que tal vez tengan otras patologías, pero que tengan alto riesgo epidemiológico. Esta situación nos ha pasado últimamente con frecuencia cuando tuvimos que atender o internar a algún paciente que tal vez venía por alguna otra causa que no fuera respiratoria, pero por ejemplo había regresado de alguna zona con circulación local de virus. Y por el otro lado tenemos los centros satélite vacunatorios, que consideramos que son los lugares más protegidos, ¿sí? Porque si hicimos adecuadamente el triage de pacientes, sabemos que estamos viendo a personas que no tienen riesgo clínico ni epidemiológico.
En cuanto al equipo de protección que vamos a utilizar en los centros respiratorios, como dijimos, vamos a estar viendo pacientes de alto riesgo clínico o epidemiológico, pero la interacción va a ser de bajo riesgo, no se realizan, digamos, maniobras de aerosolización o que tengan riesgo de salpicaduras. Uno podría estar revisando la boca del paciente, que eso podría tener un riesgo un poco mayor. Así que el equipo de protección suficiente en estos casos sería utilizar un barbijo quirúrgico, una protección ocular. Nosotros siempre decimos que preferimos la máscara facial por el triple beneficio que tiene, no solo protege la mucosa ocular, sino también nos protege el barbijo y evita que nos toquemos la cara. El camisolín de contacto, en este caso no se requiere una hidrorrepelencia, guantes y obviamente promover que el paciente se encuentre siempre con su tapabocas. Esta pregunta la puse en la presentación porque fue algo de lo que ustedes preguntaron, que fue ¿cuándo debo cambiarme el equipo en un centro respiratorio? Nosotros creemos que siempre que uno determinó que un paciente era sospechoso de COVID, debería cambiárselo luego eso, como para no seguir viendo pacientes con el mismo equipo, siempre que uno lo haya podido identificar. Y luego, dependiendo la disponibilidad que tengamos, en general lo que se suele realizar es atender un grupo de pacientes siempre con el mismo equipo, digamos una cohorte de pacientes seguidos, ¿sí? Sí es importante entender que no debemos circular fuera del sitio de trabajo con el equipo de protección personal, o si voy a estar mucho tiempo sin ver pacientes, tampoco debería dejarlo puesto, porque justamente en los momentos donde yo me voy a relajar y voy a estar descansando, es donde mayor riesgo tengo de poder contaminarme. Bueno, y en cuanto a los vacunatorios y los centros satélites, como dijimos, si uno hizo un adecuado triage de pacientes, podemos decir que son lugares de menor riesgo, y en cuanto a las actividades que ustedes me comentaron que se realizaban en estos centros, podemos determinar que hay 3 grupos de, digamos, de actividades. Todos los trabajadores que realizan actividades que no precisan un contacto directo con el paciente, donde uno generalmente podría mantener una distancia social. En estos casos, con un ambo o ropa de trabajo, el lavado de manos en todos los momentos que se requieren, y un barbijo quirúrgico sería una buena protección, agregarle la máscara facial cuando uno prevé que no pueda mantener esa distancia. Y después, por otro lado, tenemos un grupo digamos, de profesionales que van a realizar actividades también de bajo riesgo, pero que sí, tal vez vayan a requerir acercarse al paciente e incluso tener algo de contacto, pero que no van a realizar actividades que generen aerosoles. En este caso, sí, le voy a agregar a lo anterior guantes en el momento que yo preveo que voy a tener contacto con secreciones, y eventualmente podría usar algún camisolín si creo que pueda dar riesgo de salpicaduras, o voy a tener un contacto importante con el paciente, o muchas veces es necesario cuando vamos a evaluar, por ejemplo, pacientes pediátricos. Y por otro lado está la evaluación de los odontólogos, que en el contexto de la pandemia obviamente es importante priorizar las consultas y que se hagan solamente las de urgencia, pero como sabemos que muchos de sus procedimientos tienen riesgo de generar aerosoles, les vamos a agregar por debajo de la máscara facial la protección ocular y el barbijo N95. Bueno, en esto no voy a extenderme demasiado porque ahora le voy a dar lugar a Adri, pero básicamente quiero dejar en claro que es importante conocer cuál es la utilidad de cada uno de los elementos de protección personal para utilizarlos de forma adecuada. Fíjense que el tapaboca, a diferencia de los barbijos, tiene como principal utilidad evitar que la persona que es portadora o que pueda ser un presintomático le transmita al que tiene al lado, o sea que en realidad evita más la transmisión de la persona que lo usa, pero a su vez también diferentes trabajos han demostrado que tiene algo de capacidad de filtración que puede llegar al 70%. El barbijo quirúrgico tiene un objetivo al revés, digamos, el objetivo es que yo no me contagie de una persona enferma, la capacidad de filtración llega al 89%, y el N95 aumenta esta capacidad de filtración al 95%, y lo vamos a utilizar cuando preveamos que vamos a hacer actividades que generan aerosoles. Después tenemos, bueno, los guantes que de ninguna forma reemplazan lo que es el lavado de manos, son una barrera física cuando vamos a tener contacto con secreciones para el personal de limpieza. La máscara y las gafas, que son lo que protegen nuestra mucosa ocular, y el camisolín, que es lo que va a proteger la ropa de trabajo, principalmente cuando tengamos contacto con pacientes sospechosos o confirmados. Un último comentario que les quiero hacer es con respecto a la política de tapaboca o de uso de barbijo universal, no solo por el coronavirus, sino que ya por la transmisión de otros virus hay mucha evidencia de que el barbijo disminuye significativamente la cantidad de virus que se puede detectar alrededor del paciente que está infectado.
Incluso hay trabajos en contexto de la epidemia del SARS, en los que se demostró que el personal de salud que se contagió, aún utilizando barbijo, tenía cuadros clínicos mucho más leves, porque la carga viral que recibían era menor. Este gráfico es muy simple y muestra cuál es la utilidad de usar un tapabocas, ¿sí? Si yo soy un portador y no lo estoy utilizando, la probabilidad de contagiar a otra persona es del 70%, por más que la otra persona tenga un tapaboca. Si yo soy un portador y tengo el tapaboca, la probabilidad de contagio hacia la otra persona, aunque no tenga su tapaboca, es del 5%, y si ambos estamos utilizando un tapaboca y yo soy portador, la probabilidad de contagio es prácticamente nula, es del 1,5%. Y lo último es decirles, digamos, que el distanciamiento social es la estrategia más efectiva cuando uno quiere cortar la transmisión del coronavirus. Hay un trabajo que demostró que cuando la distancia es menor a 1 metro, el riesgo de infección es del 12,8%, cuando ya me alejo más de 1 metro, esto cae a 2,6%, y es cercano a 0% la probabilidad de transmisión cuando la distancia es mayor a 2 metros. O sea que el distanciamiento social es la única y principal medida que va a hacer que no nos contagiemos de coronavirus, y todo el resto de las medidas es importante implementarlas cuando no vamos a poder mantener esa distancia social, ¿sí? Ya sea porque nos tenemos que evaluar un paciente o porque tenemos que estar trabajando con compañeros. Bueno, y finalmente les voy a mencionar otras medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta y tratar de adaptar a los lugares nuestros de trabajo. Es importante evaluar la capacidad de las instalaciones que tenemos, consultorios, salas de espera, utilizar en lo posible sistemas de asignación de turnos o de ingreso paulatino para evitar las conglomeraciones de gente. Bueno, ya es sabido que no hay que usar nebulizaciones en este contexto, que hay que reemplazarlo por los PAF, la higiene de manos en los 5 momentos, la importancia de siempre hacer estos cuestionarios de triage al ingreso, si es posible también tomarle la temperatura a los pacientes, tener ambientes bien ventilados hacia el exterior, respetar las distancias de 1,5 metros por lo menos, sobre todo cuando estamos en las áreas de descanso, cuando vamos a comer y nos vamos a sacar el tapaboca. Intentar generar el hábito de la limpieza del lugar de trabajo, de nuestro lugar de trabajo antes de ingresar al mismo. Tratar de conformar equipos de trabajo que sean, bueno, mínimos y rotativos. Circuitos para que circule el personal y para que circulen los pacientes. Generar áreas donde veamos pacientes respiratorios o de riesgo y áreas donde estén los pacientes que no tienen este riesgo, reportar cada vez que tuvimos alguna situación de riesgo, no ir a trabajar ante cualquier síntoma respiratorio, ¿sí? Tener la costumbre de realizar el automonitoreo de síntomas diariamente, evitar la calefacción o ventilación con métodos que hagan recircular el aire, y por último, y lo más importante, capacitarnos y entrenarnos en ponernos y sacarnos el equipo de protección. Esto es lo más importante. Muchas veces es útil tener a alguien al lado que nos esté haciendo una especie de checklist o que nos esté diciendo los pasos de lo que tenemos que ir haciendo, porque esto es algo que realmente requiere práctica para poder hacerlo bien. Bueno, eso sería todo. Le dejo el paso a Adri. A ver. Ahí, creo que dejé de compartir la pantalla. Ahora voy a ver cómo subo yo esto. Que nunca sé cómo lo subo. Abajo, Adri, donde dice compartir pantalla. Compartir pantalla, perfecto. Y a ver si lo encuentro lo del día de hoy. Bien. Ahí estamos, perfecto. ¿Me escuchan todos, Sandra? Sí, te escuchamos. Perfecto, te escuchamos. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar en este Zoom. Lo mío realmente es más simple, menos complicado. Vamos a bajar a lo que yo y Lucía hemos denominado un protocolo para un día de trabajo. Y entonces ahí vamos a ver algunas cosas que nos pasan diariamente en nuestra tarea diaria. Yo para iniciar es comenzar desde que salimos de casa, ¿no? Lo hacemos con nuestra ropa de calle, con nuestro tapaboca, como bien decía Lucía,
y llevamos en una bolsita nuestro ambo o nuestro equipo de trabajo. Cuando llegamos a nuestro centro, lo primero que debemos hacer es lavarnos las manos. Para aquellos que me conocen hace muchos años, esto hace 20 años que vengo repitiendo exactamente lo mismo. El lavado de manos, la medida más importante, sencilla, práctica, y que la debemos implementar en todo momento, más en este momento de pandemia. Entonces, nos lavamos las manos, sin retirarnos el tapaboca, lo mantenemos, porque a veces el lugar donde nos cambiamos podemos llegar a compartirlo con alguno de nuestros compañeros, y por una cuestión de espacio y lugares, mantenemos nuestro tapaboca. Nos quitamos todos los accesorios que traemos. Recuerden que en esta época de pandemia no usamos pulseras, anillos, relojes, cadenas que puedan dificultar la colocación de los equipos de protección personal, y además van a quedar expuestos a el virus. Entonces nos colocamos el ambo limpio, o el equipo de trabajo que utilicen. Recuerden que es para uso de la jornada de trabajo, que este ambo está prohibido circular fuera de las instituciones y los centros, por una medida de seguridad, y porque además no es lógico que después de la atención que hacemos salgamos con nuestro equipo a circular por otras áreas. Un calzado lo más cerrado posible. Nos retiramos ese tapaboca que traíamos y colocamos en una bolsita, si traíamos destinadas para ese uso, y guardamos nuestra ropa. Cada uno tendrá en sus lugares una taquilla cerrada, un armario, o simplemente lo colgará en una percha con una bolsa de consorcio que lo cubra, para que si entramos y es el mismo lugar que compartimos para el refrigerio, no lo toquemos. Nos colocamos los elementos de bioseguridad, de acuerdo al centro que corresponde, previo lavado de manos. Seguimos haciendo el lavado de manos. Cuando nos colocamos el equipo de protección personal y cuando lo retiramos, es importante, y eso lo decía Lucía, que esto lo controle y otro compañero. Es importante porque a veces uno comete omisiones, errores, entonces es importante que la ayuda y la colaboración de otro compañero para decirnos no, o simplemente ayudarnos a atarnos las tiras, que a veces nos dificultan, es importante, y se ha visto que genera muy buenos resultados tener, no sé si un checklist, pero por lo menos el acompañamiento de un compañero que nos ayude cuando nos retiramos y cuando nos colocamos en los equipos de protección personal. Recuerden que lo primero que hacemos al colocarnos los equipos de protección personal, obviamente, es colocarnos el camisolín. Hay muchos tipos de camisolines, en general son camisolines que vienen con una atadura detrás del cuello, pueden tener puños, pueden tener un elástico, y tienen la tira que ata a la altura de la cintura, que puede ser cruzado, puede ser colocado a un costado, algunos incluso hasta cruzan hacia adelante. Eso dependerá del elemento que ustedes tengan a su disposición. Lo que es importante es que todo el equipo que nos coloquemos nos quede cómodo, estemos cómodos con los equipos, porque uno de los problemas que mayormente se ven cuando uno analiza las cuestiones del equipo es que la gente está como incómoda, o me queda chico, o me queda apretado, o me queda molesto. Tiene que estar
cómoda la persona para trabajar. Después de colocado el camisolín, nos colocamos guantes. El guante, el de examinación, nos colocamos el barbijo. Recuerden siempre, barbijo triple capa, tienen que estar controlados. Yo cuando los controlo, los corto y abro y controlo que tengan las 3 capas correspondientes. Antes de colocármelo para atármelo, cosa que hace muy común la gente, es que se coloca y se queda como ciega. Por favor, colóquense el barbijo plegando un poquito la varilla para que me ajuste a la nariz. Y luego, este tiene tiras, hay otros que directamente los sujetamos en las orejitas, pero me ato. Primera atadura aquí arriba, aquí, y lo fijo bien, mentón, y esta tira la ato atrás, abajo. Nada de tiros que me cruzan acá arriba, porque siempre queda, sino la abertura aquí, mayor probabilidad de que ingresen partículas allí. Entonces, uno por arriba, bien sujeto, y otro por abajo. Perdón, no se está viendo lo que está indicando la profesional, solamente la pantalla con el protocolo. No sé si era su idea de mostrar cómo se coloca el barbijo. Ustedes no me pueden ver. No. Bien. Débora, tenés que ir a la imagen donde está Adriana que está hablando, y ella ahí lo estaba mostrando. Te comparte la pantalla de lo que está hablando, pero en la imagen de ella, si vos vas para arriba, la vas a ver cuando se lo estaba colocando. Por ahí lo puedes hacer otra vez, Adri. Sí, ningún problema. Les repito, por favor, un pliegue en la varilla para colocármelo más fácilmente. Esta tira por arriba de las orejas, sujeto bien, estiro para acomodar bajo mentón y luego ato la otra tira. ¿Sí? No, esta tira acá arriba, no. Esta tira tiene que ir aquí abajo, sellando más este sector. Si hay necesidad de utilizar el N95 que viene en sobres o el otro tipo, tomamos el N95 siempre por atrás. Recuerden. Voy a quitar los lentes. Primero fijo arriba y luego paso la de abajo, ¿sí? Y fijo, fijo, fijo. Esto también me tiene que quedar cómodo, bien ajustado. Pruebas. Aspiro, exhalo. Cuidado para retirar. Después vamos a ver para retirar. Me lo voy a quitar ahora para... Entonces, camisolín, barbijo, guantes, gafas o la careta. La colocamos. También la careta debe quedar cómoda al operador, no que se le bambolee, porque si no, cuando no tienen los elementos que le queden cómodos y fijos, empiezan a tocarlos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo me retiro?
para retirarme, también un operador que me controle para cuando me retiro, porque uno empieza a cometer errores. Guantes. Muy común. No lo vemos. Los guantes. Los tengo colocados, ¿sí? Y han estado en contacto con los pacientes contaminados. Con este guante que está contaminado, me quito este y lo enrollo y lo tengo firme, no lo empiezo a tirar, no hago ningún movimiento, lo tengo firme. Con esta mano y por debajo lo levanto, lo enrollo y lo tiro. Esa fue profesora mía de pediatría, me parece. Lo tiré. Esa es la manera correcta de quitarse los guantes. Con el guante hay muchos problemas porque la gente empieza a hacer cosas raras que no tiene que hacer. Con el camisolín, la gente se saca, lo primero que se empieza a quitar es aquí arriba. No, me suelto la tira de abajo, me mantengo, me saco la tira de arriba, comienzo a enrollar hacia afuera, lo más lejos posible de mi cuerpo, enrollo y me lo quito. Les decía del tema de los barbijos. Vuelvo al tema de los barbijos. Mucha gente cuando se quita el barbijo, lo primero que hace es soltar esta tira. He visto mucho, se cometen muchos errores. Se suelta esta tira. ¿Qué pasa cuando me suelto esta tira? El barbijo se cae y me toca. Lo primero que tengo que hacer es, como en el camisolín, quitar esta tira de aquí. Y no hago movimientos raros. Si la tira no cede, la arranco, porque esto lo descarto. Entonces la arranco. No hagan procedimientos raros que se empiecen a manosear. Lo arranco y lo descarto. Por cada elemento que me saco, me lavo las manos. Me saco guantes, me lavo las manos. Me saco camisolín, me lavo las manos. Me saco el barbijo, me lavo las manos. Me saco la antiparra, me lavo las manos. Todas las veces me lavo las manos. Ahí está, decirle que se... Hola, se le bajó el volumen, no se escucha mucho. No he tocado nada. ¿Me escuchan? Sí, Adri, se escucha. Yo te escucho perfecto. Bien. A ver. Hasta ahí vamos con el equipo de protección. Cada centro, como decía Lucía, tendrá que utilizar los elementos que corresponden. Centros que no tienen pacientes respiratorios, utilizarán el barbijo y la máscara facial. Guantes para cuando sean los procedimientos que los requieran. De lo contrario, me lavo las manos. Lavado de manos, el tradicional o el de alcohol glicerinado, el que tenga más a mano, que tenga más cercano. Cuando tengan en los centros vacunatorios las vacunadoras riesgos de que se pueden salpicar, por ejemplo con los niños, en el caso de los niños, deben utilizar un camisolín para proteger ese ambo, importante, porque los niños tosen, nos estornudan, vomitan. Entonces, para proteger nuestro ambo, que va a ser para todo el día, yo les sugiero que utilicen un camisolín. Más que ustedes conocen a la gente de los sectores y saben los niños qué situaciones viven en los sectores. No descuiden, como decía Lucía, el tema de las precauciones universales, o sea que seguimos el lavado de manos, el equipo de protección, descartar adecuadamente los elementos de bioseguridad, principalmente los cortopunzantes, los manejos del equipo, cuidado con el descartar
la ropa y el material que utilizan, de descarte de bolsa roja, todos los elementos de protección que utilizamos, todos aquellos elementos que han estado en contacto con el paciente, papeles, lo demás, siempre va a las bolsas verdes o a las bolsas de desecho domiciliario. Si utilizan guantes, recuerden siempre, antes y después de colocarme el guante, me debo lavar las manos. Cuidado con el lavado del guante con alcohol. A veces se genera deterioro del guante y eso puede no ser adecuado, puede disminuir la protección. Así que, si no tienen cantidad, bueno, pueden disminuir la cantidad de lavados. Hacen algún lavado con alcohol, pero en general, entre procedimiento y procedimiento, entre paciente y paciente, deberíamos cambiarnos el guante. Si no hay posibilidad, un lavado con el alcohol. Pero recuerden que disminuye su capacidad de protección. ¿Qué pasa con el personal que limpia la institución? Las instituciones, los centros, los lugares. El personal debe contar con el mismo equipo de protección que cuenta el resto del personal. Ese personal debe priorizar la limpieza y desinfección de acuerdo al protocolo que se le estableció, con los elementos que tiene, y manipular con cuidado todos los lugares que los usuarios han utilizado. Manijas, dar prioridades a la limpieza de las manijas, los pasamanos, el baño, todas las superficies de apoyo, las mesadas, los escritorios. Poner énfasis en los consultorios, en particular los respiratorios, y todo el mobiliario que dé atención, la computadora, el teclado, el mouse, todos los lugares donde haya atención de los pacientes. Y las paredes, nosotros aconsejamos hasta 1,5 metros, porque la gente se apoya. Vieron que tienen la costumbre de apoyarse, los niños tocan, todos tocan. Las paredes se apoyan mientras unos los atienden, y a veces no entra uno, sino que entran varios, se apoyan en las paredes. Hasta 1,5 metros se pueden limpiar. Los pisos, el piso siempre está sucio. Ahora y antes siempre estaban sucios. Ellos los tienen que limpiar. Yo lo que recomiendo es ahora mantenerlos limpios por el hecho de que puede haber la atención de los niños, y los niños a veces se arrastran por el piso, se llevan cosas a la boca. Entonces, prestar un poquito más atención en esos centros donde hay niños, principalmente los niños que van a vacunatorios, porque los niños están por el piso, caminan, tocan, se les caen cosas, los levantan. En general, el personal de salud, algo que se cae, un elemento que sea, no lo va a volver a recoger y lo va a utilizar, pero los niños circulan a veces por el piso. Recuerden que el personal también tiene que ventilar todos los lugares, los ambientes comunes. Es importante, vuelvo a repetir por lo que decía Lucía, las salas de espera. Nosotros preferimos que se eviten la calefacción con el aire acondicionado frío-calor, porque eso también aerosoliza las partículas, y eviten los ambientes viciados. Yo sé que hace frío, estamos en invierno, pero hay que ventilar. Aunque haga un poquito de frío, hay que ventilar. Y recuerden que todos los pacientes que ingresan a los centros deben tener distanciamiento social y tapabocas, fundamental. ¿Qué pasa cuando hacemos una pausa para tomar una colación, un refrigerio? ¿Qué va a pasar? Porque cada tantas horas debemos descansar, aunque sea tomar algo. Estamos vestidos, vamos a tener que
quitarnos nuestro equipo e ir con el ambo al lugar donde vamos a tomar. Yo lo que les sugiero es que lo hagan en forma ordenada, no más de 2 personas, si el lugar lo permite, y si no va a tener que ser de a una persona. Distanciamiento social, es decir, en la mesa manténganse la distancia, ventilen el lugar, porque como van a tener que quitarse el tapaboca, el barbijo, por lo tanto, mantengan la distancia. Y recuerden que todo se toma en forma individual. No hacemos prohibición, pero sí les pedimos que todo tiene que ser individual. El mate individual, el té individual, la taza individual, todo, incluidos los alimentos. Lo que yo toco, y no me lavé las manos, porque antes de ir al refrigerio me tengo que lavar las manos, yo no sé si el que viene a tomar conmigo se lavó las manos. Por lo tanto, todo es individual. Yo me llevo mi bolsita, y en mi bolsita, en mi tupper, en lo que quieran llevar, llevo todos mis elementos y no los comparto. Lamentablemente estamos en un momento en que no comparto con nadie. Antes compartía, hablábamos, charlábamos, compartíamos el mate, la galletita. Hoy no comparto nada. Todo es mío, me pertenece a mí, me lo preparo, cierro, lo guardo y nada más. En ese quitarme el barbijo, porque el barbijo triple capa dura aproximadamente 2 horas, a veces más, dependiendo de las actividades que nosotros hagamos y cuánto es lo que hablamos y respiramos, hasta que se humedece y pierde esa efectividad, a veces demora. Yo lo que les aconsejo es, en una servilletita de papel o en 2 servilletitas de rollo, pongan allí el barbijo triple capa, que se van a quitar con las recomendaciones que le indiqué, entonces lo ponen entre esas 2 servilletas. Y luego, con todo el cuidado, las tiras deben quedar para afuera, vuelvo a colocarme el barbijo triple capa, sin tocar. Cuando se retira la máscara facial, que también viene en conjunto muchas veces con el barbijo, recuerden que tienen que limpiarla. La máscara facial hay que limpiarla. Yo aconsejo, nosotros lo hacemos con alcohol al 70, tenemos bandejas donde las colocamos después de quitarnos y pulverizamos con alcohol al 70 o lavandina diluida, la bandeja y la máscara facial, la dejamos allí, que se decontamine, incluso la podemos repasar con una servilleta. Recuerden que cada uno que utiliza los elementos los debe dejar en condiciones. Habrá lugares que tienen una máscara para cada uno, pero hay lugares en que no tienen máscaras individuales. Entonces, cada uno se hace responsable de los elementos que utiliza en el tiempo de su horario de trabajo. Entonces, si yo utilizo la máscara, la limpio y la dejo en condiciones para que otro la utilice, y si me pertenece, bueno, mejor. Pero no siempre ocurre que se tengan elementos individuales. Si se considera que se va a reutilizar el barbijo N95, que es lo que nosotros estamos haciendo en el hospital, lo que se le aconseja al personal es que no utilice maquillaje o labiales, porque eso mancha al N95 y va a impedir su reutilización. No se esterilizan, se reutilizan. Entonces, por favor, no maquillaje para aquellos que van a utilizar el N95. Y otra de las cosas que también estamos reutilizando es el camisolín. Nosotros mandamos a lavar al lavadero central los camisolines, que van a durar
lavados, y no van a perder la hemorrepelencia dependiendo del gramaje. Hay camisolines que van a durar más porque tienen con mayor gramaje, 80, 60, 80 de gramaje, y aquellos camisolines que son de menos gramaje, 30, 40, a veces un solo lavado los deteriora. La hemorrepelencia en general con un solo lavado no se pierde, a veces más de un lavado mantiene la hemorrepelencia. Yo sugiero también evitar reuniones dentro de los centros, a menos que puedan lograr distanciamiento social y, por supuesto, el uso de tapabocas. Recuerden, y como decía Lucía, cuando nos relajamos es cuando cometemos los errores. Cuando nuestra tarea ha finalizado y regresamos a nuestra casa, de las cosas que tenemos que hacer, obviamente, cuando nos retiramos el equipo, es lavarnos las manos, como estaba comentando. Nos retiramos el ambo o el equipo de trabajo, los colocamos en una bolsa cerrada para transportarlo, nos colocamos la ropa para la calle y nuestro tapabocas. Y tenemos especial cuidado en todos los elementos que tocamos cuando nos retiramos del centro. Cuando llegamos a nuestro domicilio, esto es lo más importante, antes de saludar y ponernos en contacto con la familia, por favor, lavarnos las manos. No hacen ninguna actividad dentro del domicilio si no se lavan las manos. Recuerden que vienen de afuera y desconocen todo lo que tocan. El ambo que traen en la bolsa lo van a lavar con el jabón habitual que ustedes utilizan. Pueden hacerlo manualmente o en lavarropa. Idealmente sería con agua caliente. Si no es posible, lo hacen con el jabón o el detergente o el jabón habitual y pueden agregar lavandina en el enjuague. También laven el tapaboca. Es por eso que recomendamos tener más de un equipo, ya sea ambo y tapaboca, para poder cambiar diariamente. Como decía Lucía, no subestimen nada y no actúen en forma automática. Piensen cada vez que me coloco el equipo, cada vez que me retiro el equipo. Si duda, cualquier duda, me lavo las manos. No, aquí no tiene que haber dudas. Uno no puede trabajar con miedo. Uno tiene que trabajar cómodo, trabajar bien, con todos los elementos o con los que tiene, porque si no se tiene el alcohol, se tendrá el jabón, y si no se tiene el jabón líquido, se tendrá un jabón blanco que partiremos en pedacitos y cada uno utilizará el jabón. Hay maneras de solucionar los problemas. Yo les dejo como una frase final que no va a ser el más fuerte de las especies el que sobreviva, sino aquel que se adapte mejor a los cambios. Bueno, espero sus preguntas y sus consultas. Gracias. Gracias, Adri. La verdad que muy claro, muy preciso y con una dinámica muy amena desde que salimos de nuestra casa, trabajamos y volvemos. La verdad que muy práctico. No sé si Lu o Adri, hay algunas preguntas en el chat, si podrían contestarlas. Sí. Bueno, no tengo problema. sí. Sí, contestamos. Ahí yo veo varias que son referidas a lo mismo, al uso de camisolín, principalmente en los centros satélite y vacunatorios. Como dijimos hoy, la vacunación es una actividad que tiene muy bajo riesgo, que prácticamente no implica contacto con el paciente, que creo que uno en el contexto de hoy la puede adaptar generando la distancia social adecuada, con lo cual, como dijimos hoy, no sería, digamos, necesario usar un camisolín. Sí, como mencionó Adri, si uno considera que por algún motivo el riesgo se ve aumentado, por ahí si ve que está
vacunando chicos que no tienen su tapaboca, que es frecuente, que sea una situación frecuente que los chicos vomiten, o estas cuestiones, uno podría en el turno de laboral que va a estar vacunando colocarse un camisolín como para proteger un poco más la ropa de trabajo. Pero bueno, acá lo fundamental es, como dijimos hoy, ver qué paciente vamos a estar vacunando, y para eso es importante el triage. Si nosotros estamos vacunando a un paciente sin síntomas y que prácticamente consideramos que no tiene riesgo epidemiológico, con la medida de usar el barbijo, la máscara facial, y que el paciente tenga también su tapaboca, y si entendemos también cuál es el principal mecanismo de transmisión, con eso es suficiente, ¿sí? Creo que bueno, eso... Sí, tal cual. En realidad el vacunador, como es mi caso, el contacto con, y más particularmente con el adulto, es el brazo, y prácticamente se puede mantener una distancia, y no es, a veces se complica un poquitito más con los niños, que si bien las mamás lo tienen, pero el niño, bueno, es un poquito más rebelde, pero bueno, nada más con una situación en particular, particularmente para protegernos nuestro ambos, pero si no, con niños grandes que usan tapabocas no pasa nada. Después, bueno, acá hay otra pregunta que dice si hay alguna recomendación para los anteojos que se empañan con el barbijo. Yo no uso anteojos, así que no tengo mucha experiencia, pero sí la recomendación va a ser basada en expertos, en la doctora Espadaro, que tiene una técnica casera que dice que poder limpiarlos con la espuma de afeitar antes de salir de casa alcanza para que en todo el día no se empañe. Así que bueno, después lo prueba la gente que usa anteojos y nos cuentan. No sé si hay alguna otra técnica. Una de las cosas que pasa cuando es porque no tiene buen ajuste, por eso yo hacía hincapié en el tema de ajustar bien, o sea, todos los elementos de protección personal tienen que quedar cómodo y ajustado, no podemos ser así más o menos, no, tiene que estar todo justo, y la máscara, si utilizamos antiparras, también nos tiene que quedar cómoda, si vemos que se mueve, hay que volverla a ajustar, estar seguros cuando trabajamos. Eso es lo más importante. Bueno, y en el tema del lente sí es un problema, pero bueno. Creo que bien ajustado, Laura puede decirnos, no debería pasar. No debería pasar. Por ahí es algo más frecuente que ocurre con el tapaboca, que no tiene tanto Claro, ajuste. exactamente. Sí, porque no tiene ese ajuste. Laurita, no sé si querés agregar. Espuma de afeitar, después me pagan los derechos de autor. Obviamente que hay otras recomendaciones, como ponerle jabón, por ahí el jabón a mí me pasó particular que me los ensucia más, y me cuesta más que me queden decentes. Yo les pongo eso, los limpio habitualmente con algún limpiavidrio, con cualquier sistema, o con agua y jabón, y antes de salir de casa le pongo espuma de afeitar, y los limpio con un papel, y con eso, no sé si todo el día, capaz que 2 veces al día hay que hacerlo. Claro. Pero es bastante efectivo. Sí, más que nada para el uso del tapaboca, que no sella. Bien. Bueno, después preguntan que si cuando hay indicación de N95 se recomienda el N95 con válvula. Por ahí hasta donde yo tengo entendido, en este caso con el N95 sin válvula sería, digamos, la mejor indicación. La válvula tiene una función más expiratoria, con lo cual no modificaría por ahí la función preventiva, y sí incluso podríamos pensar que puede tener mayor riesgo si uno mismo fuera la persona que está en su periodo presintomático o sintomático, porque bueno, es una válvula expiratoria. Así que los barbijos N95 sin válvula serían los adecuados. Correcto. Y después, a ver, no sé si Adri querés responder si se puede usar, si se puede sacar el ambo en el trabajo y usarlo al día siguiente. No sería lo ideal, no sería lo ideal, pero bueno, supongamos que no tiene opciones, vamos a las opciones. Lo guardaría doblado en una bolsita, que no esté en contacto con nada. Si tengo un locker o una taquilla o algo, lo guardaría dobladito para el día siguiente. Si no hay otra opción, eso es lo que le recomiendo, para que no esté en contacto con nada. Al día siguiente, sacarlo y utilizarlo.
No colgado, que esté allí, no. Doblado y guardadito en una bolsita. Les Bien, recomiendo sí, yo eso. creo que eso depende mucho también de la exposición que tenga, digamos, la ropa de trabajo. Claro, Obviamente, sí. el día que yo estoy haciendo una guardia, no hay duda que me voy a llevar el ambo para lavar a mi casa, pero tal vez el resto de las mañanas que hago actividad por ahí no asistencial o no evalúe pacientes, puedo utilizar la misma ropa de trabajo al día Claro, siguiente. exactamente. Además también hay que ver, la enfermera tiene mucha exposición. Un médico que viene por allí a hacer está un par de horas por allí es muy bajo el tiempo que permanece en el centro. Y por allí lo puede reutilizar. A ver, convengamos, a mí no me lleva más de 15 minutos lavarme el equipo, centrifugarlo y otros 5 minutos para plancharlo. No es tampoco que estoy 3 días para lavarme un ambo. Yo puedo lavarlo hoy y llevarlo mañana limpio. Pero todo depende de la disponibilidad que tengan cada uno, ¿no? Pero tampoco es algo, son materiales fáciles de lavar y fáciles de secar y planchar. No tiene mucha historia. Incluso el barbijo, el tapaboca, perdón. El tapaboca se lava, se deja escurrir y para el otro día seguro que va a estar seco. Bien. Bueno, vuelven a por ahí a preguntar lo mismo, esto de en las unidades satélite o en los centros satélite, del uso del camisolín, que como dijimos, básicamente no creemos que sea necesario, salvo, como dijimos, excepciones, ¿sí? Si uno va a estar atendiendo niños, o como por ahí acá consideran que es muy difícil mantener la distancia social con respecto a la vacunación, bueno, uno podría usar un camisolín durante esa jornada, digamos, pero no uno por paciente, porque no estamos evaluando pacientes sospechosos ni sintomáticos, porque hicimos un adecuado triage al inicio. No, porque de lo contrario, salvo hasta el día de hoy, decimos que no. Pero para eso están los centros respiratorios, que son los que van a tomar a estos pacientes. Pero hasta el día de hoy decimos no, salvo esas excepciones. Bueno, y después la pregunta del millón, si estas medidas de protección personal se modifican, si hay circulación viral. Creo que es la pregunta que nadie quería responder hoy. Obviamente vamos a tener que empezar a pensar cómo modificar los protocolos que tenemos hasta ahora, o las medidas que estamos tomando, pero bueno, creo que no hay que perder de vista cuando hablamos de las vías de transmisión y cuál es el mayor riesgo, que hoy en día, digamos, el camisolín no cambia, no hace un gran cambio en la historia. Si yo puedo tranquilamente haber visto un paciente asintomático, como hablamos, o presintomático, y yo estoy segura que si el paciente tenía su tapaboca y yo tenía mi barbijo, mi máscara, no hay ningún riesgo por más que no haya tenido un camisolín, con lo cual creo que las medidas que se están tomando son las adecuadas. Obviamente vamos a tener que estar más atentos, empezar a considerar las otras manifestaciones, porque sabemos que el coronavirus se puede manifestar de múltiples formas, que hay presentaciones inusuales, pero creo que si uno es consciente y está tomando estas medidas básicas, serían suficientes como para prevenir un contagio. No sé si quieren agregar algo con respecto a esto, no sé, Laurita, Diego. Laurita, te escuchamos. No, gracias. No. Cuando se dice, Mauricio, lo escuchamos. no, que cuando se da la respuesta correcta, mejor pasar a otra pregunta. Se corta. Lo único que agregaría, o sea, yo les aclaro que esto, bueno, si llegué tarde a la charla es porque todo este mismo debate lo estamos teniendo acá en el hospital, ¿no? O sea, esta semana es una semana que para todos fue un cambio en la cabeza respecto a lo que estamos viendo, de lo que está pasando. Tenemos la información, no tan clara, pero tenemos algo de información. Y yo lo que les propongo, o lo que les fui diciendo es, seguramente vamos a ir modificando sistemáticas, pero lo que a mí más me preocupa, que tenemos muy puesto el foco en el equipo de protección personal, y en qué sí, y en qué no, y no estamos evaluando las fallas humanas, que es lo que a mí más me preocupa, y que las vemos mucho en los lugares de atención, o sea, sacando los centros no respiratorios, que bueno, ahí es, digamos, otro tema. Yo veo que en los centros respiratorios donde estamos atendiendo a los pacientes sospechosos hay mucha falla humana en lo que tiene que ver con el triage, en lo que tiene que ver con la interpretación del paciente, en la circulación de los pacientes sospechosos.
Y entonces yo lo que les digo es, más allá de que por supuesto tenemos que adaptar las normas, y eso es lo que vamos a trabajar seguramente esta semana, y la semana que viene vamos a salir con algunas modificaciones, me parece que en cada lugar de trabajo tenemos que empezar a evaluar estas cuestiones que nos ponen en riesgo, que tiene que ver con no cumplir lo poco que ya está establecido, que sabemos que en muchos lugares tampoco se cumple. Yo creo que ponemos muchas expectativas en ponernos el camisolín, y no tenemos en cuenta los otros errores que cometemos, las veces que no nos lavamos las manos, las veces que nos tocamos la cara, las veces que necesitamos ponernos el barbijo y no nos ponemos. Creo que pasa más por ahí. Yo también, al igual que Lucía, trabajo en la guardia, y a mí la verdad que no me genera mucha más seguridad ponerme el camisolín, sí me genera mucha seguridad hacer pasar al paciente a un espacio alejado, interrogarlo nuevamente, y en base a eso decidir. Por eso yo creo que la norma no es para todos los pacientes igual. Probablemente cuando detectemos una situación que nos pueda poner en riesgo, como por ejemplo un niño más inquieto, un niño que está llorando y gritando y pataleando, en esos casos, aunque no sea un caso sospechoso, creo que el equipo de protección lo podemos utilizar, pero que no debería ser la norma, porque si no, como que también hay como una falsa tranquilidad con que si me pongo el equipo de protección ya está. Y les aclaro que todos los que se contagiaron como personal de salud, o la experiencia que tuvimos, por suerte muy pequeña en lo que respecta al hospital y a algunos centros privados donde trabajamos, todos se contagiaron trabajando con pacientes COVID positivos y usando todo el equipo de protección personal. O sea que evidentemente el contagio estuvo en la falla en el uso, y no en la falta de algunos de los elementos de protección. Perfecto. Opino igual. Se nota que somos equipo. Se nota que somos equipo. Pensamos igual. No, la gente se distiende y empieza a hacer cosas que no debe hacer. No debe hacer. Está distendida, está relajada y hace cosas que no debe. Ahí vi que por ahí preguntaban cuáles son las fallas humanas que yo decía, y por ejemplo una cosa que a mí particularmente, te los digo, es una experiencia de la guardia, pero probablemente les pase a ustedes también, es la falla en el triage. Por ejemplo, un paciente que viene con 3 síntomas, tos, febrícula y dolor de pecho, según lo que categorice el paciente o lo que diga el paciente es como se categoriza, y por ahí resulta que el paciente con dolor de pecho pasó a un lugar, y cuando lo vamos a interrogar te dice, hace 3 días que estoy tosiendo y me duele la garganta. Entonces, en ese tipo de falla creo que nos exponemos más en el tema del equipo, porque si nosotros no contamos con esa información, a eso me refiero, al circuito del paciente, al triage. Yo no sé cómo están triallando en los centros de salud, pero en esa situación me parece que nos ponemos mucho más en riesgo que en decidir si nos ponemos o no el equipo de protección. Así que por ahí a eso me refería más que nada. ¿Quieren que repasemos el caso que yo les comenté antes de la charla, de empezar? A ver qué harían ustedes. Sí. Bueno, yo justo cuando estábamos empezando el Zoom, bueno, tenía el celular que me martillaba, como todo nos pasa. Y bueno, nosotros en el Hospital Privado del Sur atendimos a un abuelo que había ingresado por hipoglucemia. Y el médico lo atendió con todas las normas de un centro no respiratorio, con la máscara facial, el barbijo, estuvo a más de 2 metros, tenía una protección física con un nylon. Después ese paciente se sacó una radiografía, se sacó sangre, y después ese paciente, cuando empezó a surgir que el paciente había sido contacto estrecho de un paciente que está internado en el municipal y todo, y que además tenía fiebre, pero la familia lo había ocultado ese dato, bueno, lo internamos y hoy tenemos el resultado positivo. ¿Qué harían con todo el personal de salud que atendió al paciente? Esa sería la pregunta. Entonces, lo primero que evalué fue si realmente había habido un contacto estrecho con ese paciente. El contacto estrecho le definimos como 15 minutos, menos de 2 metros y sin protección respiratoria. Entonces, bueno, tuvimos que hablar con todo el personal que lo había atendido. Todo el personal, por suerte, nos dijo que había trabajado según la normativa y nunca había superado los 15 minutos, así que decidimos no hacer nada, porque hicimos lo que había que hacer. Lo que estamos haciendo sirve para el escenario inclusive de circulación viral sostenida,
porque no cambia nada la idea. Y como decía Lucía, el camisolín realmente hoy en día la evidencia es que aporta muy poco. Nos daría una tranquilidad, pero me parece que la tranquilidad pasa por todo lo que comentaba Laura también en nuestra tarea diaria, y también lo decía Adriana y Lucía. Así que no nos centremos tanto en alguna medida nada más, sino que nos tenemos que centrar en lo más importante, que es el uso del barbijo y la máscara facial, que al trabajo se va a trabajar y no a compartir momentos de charlas. Lamentablemente, esas materas que todos tenemos, las vamos a tener que dejar de usar, y si uno tiene que ir a un lugar a tomar una infusión, van a tener que hacerse turnos y ver de no estar más de las personas que correspondan, porque generalmente todos los lugares nuestros no están bien ventilados. Nosotros nunca le dimos importancia desde que se hizo la Argentina al tema de la ventilación, cuando eso era un tema muy importante en Alemania, en distintos países, pero nosotros nunca le dimos importancia. Por lo tanto, ahora eso no lo vamos a poder solucionar, salvo que abramos la ventana, lo cual yo los felicito, nos pondremos una bufanda, un pullover, y cada tanto abriremos la ventana, como hago y como hacemos en nuestra oficina, y Adriana siempre me reta porque está con frío. Pero bueno, aprendimos que nos tenemos que poner un poquito más de ropa y aguantar, tengamos circulación, tenemos que abrir ventanas y puertas. Pero es un problema. Entonces, cuando uno no pueda cumplir con esa normativa, tenemos que estar una persona, tomar la infusión y seguir trabajando. Pero acostumbrémonos a eso, a la sala o al hospital vamos a trabajar, y lamentablemente nos tenemos que quedar sin poder compartir aventuras, historias con nuestros colegas. ¿Entendió? Sí, sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, Lucía, o Laura, Adri o Diego. Si no, claramente agradecerles por este espacio, este tiempo que pudieron dedicarnos. Espero que hayamos podido responder varias de las consultas que nos hicieron. Y bueno, y por lo que veo en el chat, hay algunas preguntas que tienen que ver con la rotación del personal, que por ahí no correspondería tanto acá. Creo que por ahí es más de los lugares de trabajo para poder ordenarlo. Pero Sandra, gracias. una cosita, me quedó Sí. una cosita, Sandra. Dale. Ahí preguntan el tema de que la gente miente. Bueno, pero fíjense qué anécdota, en realidad, bueno, claramente es una cosa real. Una paciente que está en su casa, que es la esposa de un paciente que tenemos nosotros en el hospital. ¿Qué problema tenemos? Le tiran papelitos por abajo de amenazas en el barrio porque son coronavirus y la deben amenazar, vaya a saber de qué forma. Entonces también la gente miente porque estamos en una selva donde me parece que estamos en un nivel de locura muy alto que hace que tal vez en algún momento sea importante mentir. ¿Me entienden? Tratemos de buscar soluciones y no culpables ni nada, porque la gente responde como puede, y lamentablemente no estamos en un buen escenario a nivel mundial y local. Entonces toleremos a la gente que miente, hagamos sí lo que tenemos que hacer, que es tratar de que todos tengamos las normas de protección personal como la estábamos diciendo. Tal cual. Respetemos el distanciamiento social, utilicemos las medidas de bioseguridad, lavado de manos, insisto, lavado de manos. Lo voy a repetir hasta que me vaya, pero bueno, ahora más que nunca, distanciamiento social, uso de las medidas de bioseguridad y lavado de manos. Bueno, gracias entonces a todos por participar, y gracias al servicio de infectología completo, al final. Gracias. Yo no quería decirle, los quería dividir un poquito y al final están todos. Gracias. Estamos todos juntos. Sí, somos gracias. así. Somos bueno, así. Muchísimas gracias entonces. A vos, Sandra, gracias. Sandra, una cosita, eventualmente las citas bibliográficas están muy buenas para que la puedan ver y terminar de convencerse de lo importante de lo que estamos hablando. Lucía las tiene, así que a mí me gustaría que se las podamos pasar a todos para que la puedan leer, ¿eh? Dale, no hay problema. Ella me lo pasa y yo lo subo directamente al CISALU, que es en el lugar donde todos pueden verlo. La presentación directamente puede ser, que tiene las citas. Dale, no hay problema. Gracias. No, gracias. Bueno, gracias por Hasta luego. Gracias a todos.